con Venezuela y todo ello. Ustedes acordarán que Smartmatic es una empresa venezolana que hizo la elección, también el empadronamiento biométrico en Venezuela, y se la acusó de irregularidades en el referéndum o elección de Chávez, no me acuerdo en cuál. Esta empresa se presentó a la licitación con otras más, pero perdió la licitación porque la Corte no la calificó y entregó el trabajo o la dotación de los equipos a la NEC de la Argentina. Curiosamente, la NEC de la Argentina subcontrata a Smartmatic, la empresa cuestionada, para que le provea del equipo más importante, que es el equipo que toma las huellas. Si ustedes ven en los equipos que toman las huellas, todos los equipos tienen la marca de Smartmatic. Y si ustedes entran a la página de Smartmatic, van a ver en un costado que está la propaganda que están haciendo el padrón biométrico. Perdón, ¿qué tiene que ver Smartmatic con Cogent? No tengo muy clara la figura. Lo que sí sé es que Smartmatic es una empresa que fue ampliamente cuestionada en Venezuela, pero también acá. A ver, aclaremos quién es Cogent, por favor. Es otra empresa que provee de máquinas y de servicios de este tipo, que también fue cuestionada. Sin embargo, esta empresa no fue calificada por la Corte y tampoco fue subcontratada por la NEC. En cambio, Smartmatic es una empresa que no calificó para el proceso, es decir, para la dotación de equipos, sí fue subcontratada por NEC para que le entregue este aparatito. Señor Pedraza, conforme a los datos que estamos escuchando y la expectativa que tenía el pueblo boliviano que asistió masivamente a la reinscripción ciudadana con el biométrico y este silencio que estamos también teniendo hasta estas horas de la Corte Nacional Electoral, ¿debemos desconfiar los bolivianos en torno al manejo, de acuerdo a su conocimiento, de este padrón biométrico y los datos que nos puedan dar mañana los vocales de la Corte? ¿Hay que tener desconfianza en el proceso de depuración? Primero conoceremos cuál ha sido el proceso, cuáles son las cifras, porque en realidad lo que ha pasado es que el padrón biométrico nos ha arrojado diferentes proporciones. Esto es algo muy importante. Primero, no todos los departamentos han crecido en la misma medida. Por ejemplo, Tarija, que es el de mayor crecimiento, ha crecido en un 45%, el Beni en un 40%, Santa Cruz en un 33.5%, en cambio La Paz en un 15%, Potosí en un 18%, etc. Y esto está generando, por un lado, una recuperación del voto del sector oriental, de la denominada media luna, que hasta ahora había sido más bien reprimido. Si la cámara me ayuda, por favor, con esta imagen, el 2004, que está aquí, se instruyó una depuración forzosa en el caso de Santa Cruz, del país en realidad, y luego se controló el crecimiento del padrón para, desde enero, dispararse hoy, en realidad desde septiembre, dispararse a la misma línea de tendencia que venía creciendo. En el caso de Tarija es mucho más visible. Tarija había perdido 40.000 inscritos y hoy ha recuperado 80.000. Y esto ha llevado a una realidad a nivel nacional tal que el padrón se ha urbanizado absolutamente. En 21 provincias, de acuerdo al padrón como ha sido terminado en su ejecución, estarían votando prácticamente tres cuartos de los electores. Quiere decir que el peso del padrón rural, que fue el fenómeno ocurrido del 2004 al 2005, ha bajado el peso del padrón rural y ha crecido el peso del padrón urbano. Vuelvo a decir, casi 3/4 hoy día están localizados en apenas 21 de las 106 provincias. ¿Y por qué se explica esto? Menos rural, más urbano. Sí, porque el crecimiento se da fundamentalmente en los centros urbanos. Y vuelvo a decir, es una reposición de la depuración drástica que se produjo entre el 2004 y el 2005. Si estas tendencias con las que cerraron el padrón se mantienen, no hay aquí razones para dudar. Pero si cambian y esto se modifica otra vez reponiendo el peso del padrón rural, que fue el objetivo de la depuración del 2004,
sí habrá que dudar y seriamente de este proceso. Vamos a consultar a nuestra invitada en la ciudad de La Paz también, la señora Erika Brockman, que nos acompaña esta noche. La misma consulta, señora Brockman, es decir, digamos primero que estamos hablando de hipotéticas resoluciones y resultados, números, cifras que nos pueda dar la Corte Nacional Electoral en las próximas horas. Pero usted lo apuntaba muy bien al principio del programa. El silencio de la Corte genera una serie de dudas hasta ahora. ¿Tenemos que desconfiar de este proceso? Precisamente tenemos que desconfiar de lo que ha significado hasta ahora esta depuración. Yo quisiera señalar y decir rotundamente que mientras no tengamos la información de ese padrón, no podemos llegar a una afirmación que nos lleve a la conclusión de que quienes eran héroes hace exactamente 2 semanas en términos de haber producido un padrón que era impensable, hoy día puedan ser, digamos, autores de la desconfianza. Personalmente quisiera señalar que, complementar alguna información que Luis Pedraza a través de su expertise está generando. Evidentemente el año 2004 me tocó participar, entró al proceso de demanda de la depuración. Hubo permanentemente una resistencia por parte de algunos partidos de legislar y llevar adelante una depuración de un proceso acumulativo de contaminación que había tenido el padrón. De todas maneras, la mayor interrogante hoy en día es que ha habido información, abultamientos a nivel rural muy complicados que han llevado a las dudas respecto a los 2 últimos referéndums. Entonces, esa ruralización excesiva que se observó en la anterior oportunidad determinó mayores dudas. Yo creo que sí hay que confiar en la Corte, esperemos que van a decir mañana. Me imagino que la tarea de depuración ha tenido que ser bastante complicada en términos de que todo estaba previsto para 4 millones y nadie pensó, o 4.500.000, que se iba a llegar a esta cifra tan récord que está reflejando un sentido de pertenencia y de participación ciudadana muy importante. Respecto a Smartmatic, he estado indagando porque obviamente ante las preguntas de algunos expertos y analistas sobre esta empresa, evidentemente fue subcontratada por la ANEC. Valdría la pena señalar que evidentemente esta empresa como proveedora de equipos está en un juicio en Venezuela, pero por la información a la que he accedido el día de hoy, sabiendo que venía acá, tiene que ver con que en Venezuela se implantó una metodología, una tecnología que lleva a las dudas, que era el voto electrónico, el voto directo. Y ese voto, evidentemente, ni siquiera en las democracias más avanzadas se le aplica y motivó en el escenario venezolano una serie de dudas y una serie de denuncias que evidentemente han motivado también el juicio al que se alude a través de una serie de comentaristas. Yo quisiera que no dudemos hasta que mañana se explique, pero habría que recomendarle a la Corte que el padrón biométrico en sí mismo no es un fin en sí mismo, es un medio, es un instrumento que viabiliza la transparencia. El bien mayor que debe tener este proceso es la transparencia, por un lado, y la confiabilidad que ha tenido una institución que finalmente está con gente que había sido designada en un momento virtuoso de designaciones y gente capaz que ha demostrado a lo largo de esos años estar a la altura de la confianza que se le dio a la Corte Electoral en los departamentos y también ahora a nivel nacional. Esta recuperación debe ser protegida y para ser protegida debe ser protegida por los propios ciudadanos y por nosotros, y creo que es bueno recomendar a la Corte que así como fue altamente, el principio de publicidad estuvo permanentemente instalado en las prácticas comunicacionales de la Corte hasta hace un tiempo, esa práctica siga adelante, nos expliquen cuáles han sido las dificultades que han tenido, que nos digan cuál ha sido el proceso de depuración tecnológicamente hablando, cómo se encontraron los homónimos, los problemas que tienen con una madre del cordero de los problemas que es el tema de los carnets duplicados, que no tienen que ver con la Corte, pero sí con un sistema altamente cuestionado de identificación en el país. En fin, creo que esto es muy importante, la gente quiere creer en algo, en un momento en que la champaguerra, como se dice, y la polarización política, y lo hemos visto ahora mismo en el programa, ha llegado a niveles en el que el debate es una descalificación moral de unos frente a otros, no hay un debate ideológico propiamente dicho. Entonces, yo creo que es muy importante que el día de mañana estemos todos atentos y más allá del padrón empecemos a ver otros temas que sí nos preocupan.
por ejemplo, el tema del voto comunitario y algunos delitos electorales que obligan a la Corte a tener las antenas bien puestas para poder reaccionar adecuadamente y ahí ilustrar, informar a la gente pedagógicamente de que hay ciertas cosas que no deben ocurrir, como es ese voto compulsivo, ese voto obligatorio. Gracias. Etcétera, etcétera. Son otros Gracias, temas, pero señora son Bromar. importantes. Le pido unos minutitos nada más que vamos a hablar de ese tema y también le sugiero el tema del empadronamiento de la gente, los bolivianos fuera de nuestras fronteras. Fue el tiempo, hubo demasiada expectativa. ¿Por qué hay menos de lo esperado? Parte de los temas cuando retornemos en... Usted elige, Día B, acá desde Santa Cruz, por favor. Ya regresamos.